Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule. Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día. Comenzamos. Hoy es un día especial, no es un día normal. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios, con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, hora de New York. Nos da muchísimo gusto poder estar aquí el día de hoy, ya lunes 13 de septiembre. Este día en el que la iglesia tiene presente a San Juan Crisóstomo. Y tenemos más santos, sí, tenemos más santos, déjame ver. Uy, no, ahorita en el santoral les vamos a decir a quién más. Oiga, pues el Papa Francisco anda por allá en Eslovaquia, ¿sí se da? Sí, Eslovaquia, deja ver si no me equivoco, no vaya a ser que me equivoque tú y yo esté diciendo otro. Ya anda allá por Eslovaquia. Oiga, ciertamente hay veces que entre los mismos católicos hay cosas que no están así como que bien. Porque ya cuando, por ejemplo, encontramos a algunos fieles católicos que critican al que está al frente de la iglesia católica aquí en la tierra, digo, habrá cosas que no les guste, pero una cosa ya es criticarlo como tipo de juzgarlo. Y yo se los digo esto porque aquí mismo, en el programa, hemos hecho algunas menciones del Papa y hemos recibido mensajes como que dando a entender de que no hablemos de él, que nos enfoquemos en Cristo. Yo digo, a ver, o son cristianos no católicos, o son cristianos católicos que en algún modo se han dejado envenenar, se han dejado llevar por quién sabe qué cosas. Estoy aquí mirando lo de las noticias y lo que está diciendo, por ejemplo, en su segundo día de visita a Eslovaquia, el Papa Francisco se reunió con los obispos, el clero y la vida consagrada, como lo hace regularmente, ¿no? Acá cuando vino a México, nos reunimos allá en Morelia, Michoacán. Digo, nos reunimos porque hicimos el tiempo para estar ahí y buscamos los boletos y todo y estuvimos allí participando. Y también casi en todos los lugares siempre se reúne con los líderes políticos y también con los líderes o con los que están al frente en la iglesia sirviendo, ya religiosas, sacerdotes, obispos y todo. Y entonces dice allá en Eslovaquia, se reunió, dice, en la misión, dice, el clero y la vida consagrada, a quienes dio un discurso sobre la misión evangelizadora de la iglesia y que arrancó aplausos, especialmente de parte de las religiosas, cuando habló sobre las homilías. ¿Qué diría de las homilías? Que no nos alarguemos mucho, ahorita al rato voy a leerlo. El Papa Francisco pide que la iglesia camine unida con libertad, creatividad y diálogo. El Papa Francisco participó en un encuentro muy cordial con obispos, sacerdotes y religiosas catequistas eslovacos reunidos en la Catedral de San Martín este 13 de septiembre, a quienes animó a caminar como iglesia. Bueno, pues unidos, ¿verdad? Discurso, bueno, y ahí están otros discursos más de lo que ha dicho por allá el Papa Francisco.
Fíjese, con relación a esto, platicaba yo con uno de los seminaristas y me decía, padre, ¿tú qué opinas de este laico católico que es muy visitado en las redes sociales, muy visitado, muy seguido en las redes sociales, que pone un video ahí en su página de YouTube y le pone como 50 comerciales? Dice, ¿qué opinas tú de él? Dice, pero no tanto de lo que le pone como 50 comerciales en un solo video de YouTube, sino de las cosas que dice, incluso en contra del Papa. Pero él dice que es un laico católico y que a su vez dice, pues también va mencionando muchas cosas. Por ejemplo, tiende a menospreciar, a ridiculizar a las personas, a los católicos, que por ejemplo se han vacunado y los desprecia, incluso prácticamente los condena. Todos los que se han vacunado, dice, los condena porque dice, según él, que se han marcado con la marca de la bestia y otras más. Pero él se dice laico católico, es un laico católico. Y yo le dije, mira, ya desde el punto de vista en que estamos polarizando estas cosas y la estamos manejando de una manera así tergiversada, ya no está bien. Pero también lo que yo considero es la manera en cómo empieza a manipular la conciencia a alguien, sea, quien manipula la conciencia, sea quien sea, un laico, un sacerdote, un obispo, o en su caso, en un matrimonio, ya sea el esposo, la esposa, quien sea quien manipula la conciencia, está mal. Y manipula la conciencia porque llega a sugerir, tanto así que, mira, cuando un predicador, sea quien sea, te manipula la conciencia a tal punto que hace que te distancies de tu familia por una forma de pensar, e incluso cuando se habla de esta persona, sea quien sea, cuando se habla de esta persona, sus seguidores son capaces de utilizar palabras altisonantes, de ponerse agresivos, a punto de defender a esta persona que está manipulando conciencia. Ahí, sin darse cuenta, se está creando una secta, aunque se diga católico. Pero si este católico, seas laico, seas sacerdote, si este católico está utilizando cierto tipo de expresiones de manera que está creando un gueto a su alrededor, que está creando un cierto tipo de muro de contención para que cuando alguien más venga y critique su modo de pensar y los demás salgan a la defensiva, entonces ahí ya se está creando una secta. Porque si este laico predica en contra del Papa, predica en contra de los obispos, predica en contra del magisterio, predica en contra de la doctrina, aunque él se diga cristiano católico, y ahí se está dando una separación y se está haciendo una secta. A esto le llamamos secta en el sentido de que se separa, y esa es la etimología. Acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar en algo, decimos muchas veces, a ver, vamos a sectorizar, es decir, vamos a segmentos o vamos a prepararlo así, separarlo, sectorizar, y ya de ahí viene secta. Secta es lo que se separa. Este laico católico, o el obispo, o el sacerdote, porque se ha dado sacerdotes también. Hay incluso recientemente uno creo que es de Guatemala, este sacerdote que andaba muy activo en la renovación y empezaron pues a exigirle cierto tipo de cosas y que se ordenara en sus ideas y todo, y ya dijo que se salía de la Iglesia Católica. Y mucha gente se fue con él. Él creó su secta, creó su muro de contención y sus ideas estaban por encima del magisterio, de los obispos, y tanto así que se salió.
sin darse cuenta, muchos laicos están siguiendo a este otro laico católico que se aparece mucho por ahí en YouTube, en contra del Papa, en contra del magisterio, en contra de la doctrina, y va creando división, pero al mismo tiempo separación también en las familias y hasta dentro de la iglesia. Tenemos que hacer pausa, pero regresando, señores, platicamos de estas y otras cosas más para ordenarnos en la fe. Tengan mucho cuidado porque muchos de ustedes ya ahí le ponen nombre a las personas y no es una. Ya les mencioné de sacerdotes y demás, pero ustedes se quedan con ay, está hablando del fulano, ay, está hablando de mi hermoso, de mi ídolo, del que predica con fuerza, del que predica. No, lo que tienen que checar ahí, pues, pero sí tengan mucho cuidado, miren, hablando de esto de mover conciencias, cuando tú ya eres capaz de ponerte así a la defensiva, porque están hablando de él, o de ella, o de quien sea, ya es un manipulador emocional. Y los que dirigen sectas son principalmente eso, manipuladores emocionales. Pero mucha gente, lamentablemente, no tiene criterio, no tiene discernimiento y es capaz incluso hasta de entregar su vida por ese tipo de personas que no les van a dar la salvación. Muchas veces los llevan más a la condenación. Entonces, como dicen en inglés, watch out, watch out. Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Merengues, tengues, muchísimas gracias. Ándele, pues. Sí, hombre, miren, es que estoy ya mirando ahí de lo de sus comentarios. Por el hecho de que yo ya haya mencionado una actitud que no es propia, que no es correcta, que no es cristiana. Quien hace división es inspirado por el diablo. La palabra diablo va para ese lado, dividir. No sé quién fue el que dijo, no sé si fue la cuestión ahí, ¿cómo se llama? Maquiavelo, en su obra El Príncipe, no sé si es ahí donde dice divide y vencerás. No sé, pero es una máxima, sin duda, con mucha lógica. Divide y vencerás. ¿De qué manera puedes vencer a tu oponente? Divídelo y a una familia divídela, a una iglesia divídela y vencerás. Quien siembra división dentro de la iglesia, sin duda está dejándose llevar por inspiraciones demoníacas. Y hay de aquel que le hace caso al que está siendo inspirado por el diablo. Si hay cosas que hay que arreglar, pues hay que arreglarlas, pero sin andar causando dicotomías o divisiones, sí, porque como yo mencioné una actitud, piensan que me estoy refiriendo a fulano de tal. Podría ser, si ustedes ya lo logran identificar, podría ser que me esté enfocando a fulano de tal, pero también me puedo enfocar a fulano, sutano, mangano. Lo que hay que dar a conocer es una actitud negativa, y eso nada más, ¿sale? Ándele pues. Sí, porque pues ya acá están diciendo, ay, ahorita voy a ir corriendo a decirle a fulanito de tal que usted está hablando de él. Estoy hablando de las actitudes, sean de quien sean. Aquí, allá, en todas partes. Igual yo podría decir el nombre del padrecito este que se salió allá de Guatemala, que andaba en la renovación y apenas que fue hasta el año pasado. Y era muy
muy solicitado para los congresos, era muy seguido por diferentes personas porque tenía don de predicación y dicen que don de sanación y muchas cosas. Acá en México, también hace muchos años y muy seguidamente pasa, se dio también este tipo de separaciones porque acá en un lugar en México, acá en el Estado de México, también había uno que tenía un sacerdote, que por cierto era franciscano, ya falleció hace como unos 10 años, no, menos, no, como 10 años, falleció, más, creo más. También igual tenía don de sanación y todo, y ya cuando la Dios empezó a decirle, a ver, hay ciertas cosas que no estás diciendo bien, hay ciertas cosas que ya están criticando, mira, tienes que ponerte en orden porque eso ya no está bien, y dijo, ¿sabes qué? Entonces me separo y formó su propia secta. Cuídense mucho, disciérnanlo, no lo defiendan ciegamente, quien sea, pero si ya está criticando al Papa, si está en contra del magisterio, si está en contra de la doctrina, si está haciendo polarización con aspectos que no tienen nada que ver con la fe, aunque tú digas que va con la fe, ese es un manipulador emocional. El manipulador emocional te controla, así como hay esposos que son manipuladores emocionales. El esposo que es manipulador emocional maltrata a la esposa, la humilla, abusa de ella, pero como es manipulador emocional, piensa la mujer que se lo merece, piensa la mujer que ella es la culpable, e incluso el manipulador emocional, después de todo lo que le hace a la esposa, la amenaza diciéndole que se va a ir, que se va a alejar, y ella dice, no te vayas, pégame, pero no me dejes. Así es el manipulador emocional en la política, en la religión y en la vida social en diferentes aspectos, ¿sí? Porque ya estoy mirando ahí que van a ir, voy a ir a decirle a fulano de tal, pues dígale si quiere, pero yo no estoy hablando de él en sí, de la persona, de la actitud. Ya si ustedes identificaron que pues ya, que no, dicen que le tengo miedo, no es tenerle miedo, no tenerle miedo, es decir las cosas como son, o sea, de tenerle miedo, pues yo no voy a agarrar con golpes con nadie, no voy a agarrar a golpes, y no es porque le tenga miedo, no es tenerle miedo a los golpes, pues yo qué, no, ya, pero sí, pienso yo que hay que denunciar las cosas como son, y pues bueno, que piensa que yo estoy mal, pues yo no, estoy solamente presentando una idea, y mejor ahí le voy a dejar, señoras y señores, porque sí, ya acá ustedes están armando argüende de todo eso. Vámonos con el santoral del día de hoy, 13 de septiembre, lunes 13 de septiembre. Hoy la iglesia tiene presente la memoria de San Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la iglesia, antioqueño de nacimiento, que ordenado presbítero llegó a ser llamado Crisóstomo, boca de oro, por su gran elocuencia, gran pastor y maestro de la fe en la sede de Constantinopla. Sufrió el destierro por la facción de sus enemigos. Fíjese que aquí, por ejemplo, hablando de la división, hubo personas dentro de la iglesia que le envidiaban porque como su apodo lo dice, tenía el don de la palabra, su gran elocuencia, por eso es que le apodaron Crisóstomo, que significa boca de oro. Y dentro de la iglesia hubo muchos que le envidiaban porque la gente pues lo buscaba y quería escuchar sus predicaciones y todo. Entonces dentro de la misma iglesia empezaron con las calumnias, empezaron a exagerar o alterar las cosas y se empezó a dar una persecución. Y al darse la persecución, pues obviamente tarde o temprano todo salió a la luz y quedaron descubiertos los envidiosos. Y pues ya él pudo regresar porque lo mandaron al exilio, o sea, le inventaron calumnias, le inventaron o distorsionaron cosas de su vida y lo mandaron al exilio por decreto del Papa San Inocencio I. Como consecuencia de los maltratos recibidos durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios. O sea, lo maltrataron y todo, y a consecuencia de esos maltratos que le dieron,
regresó pero ya a entregar su vida. Murió un 14 de septiembre del año 407. Hay que tener mucho cuidado. Dice, mire, eso es lo que estamos viendo ahí. Si ustedes se ponen a juzgar al Papa, yo les invitaría más bien que analicen sus pensamientos, porque ya estoy mirando acá comentarios que están haciendo juicios sobre el Papa. Y yo les invitaría a analizar. Yo, para juzgar a alguien, debo primero conocer bien lo que vendría a ser incluso el magisterio y la doctrina. En opinión personal, mi equivocación puede tener un mal fundamento. Es que yo creo, es que yo pienso. Dime cuáles son tus fundamentos. ¿Por qué tú dices que se equivoca el Papa o por qué se equivoca el obispo? ¿Tú has estudiado, tú has analizado las circunstancias? Hablando, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo. De San Juan Crisóstomo lo juzgó la historia y la historia lo presenta ya como santo. Cuando ustedes ahorita están haciendo un juicio en la actualidad sin base ni fundamento hacia el Papa, pues miren, quiera Dios que todo salga a la luz pronto y que nosotros veamos con claridad. Si no, la historia nos lo reprochará o en la eternidad nos veremos. Bueno, señoras y señores, vámonos a una pausita y ahorita regresamos. Hoy es un día especial, no es un día normal. Hay cierto tipo de cositas, miren, no se sientan aludidos. Yo quiero invitarlos a una reflexión porque a lo mejor a veces nosotros damos opiniones así rápidas y todo y no estamos actuando con discernimiento. Mira, por ejemplo, déjame ver acá uno de los comentarios. One moment, please. Espérame que aquí ya se borró esta cosa. ¿Quiere tú? ¿Quién sabe por qué no quiere esta? Oh. ¿Quién sabe por qué no quiere? A lo mejor ya es voluntario. ¿Quién sabe por qué no quiere aparecer el comentario de ese? Bueno, quién sabe por qué no me deja acá mirar. Pero una de las cosas, por ejemplo, de las que se hace un juicio sobre el Papa es por lo sucedido con la Pachamama. Dentro de la iglesia, es que otras veces ya lo he explicado, pues si no quiero sonar redundante. Dentro de la iglesia hay movimientos que se saltan las trancas. Incluso ya han salido otras personas que están viviendo allá en el Vaticano y dan a conocer lo que sucedió en aquella ocasión con lo del Pachamama, que se tenía ya programada una actividad, incluso iba a dar un discurso, y que cuando salen estos grupitos armando todo este alboroto con lo de la Pachamama, el Papa ya omitió discurso y todo lo demás. Pero pues muchos pensaron que él lo promovió, pero miren, creo que a lo mejor ustedes igual han escuchado más a las personas que sugieren que él fue el que lo promovió y todo, pero ahorita no me va a dar el tiempo para remitir nuevamente el comentario o una reflexión sobre ese aspecto, pero solamente yo les diría, hasta en la parroquia y en la capilla a veces suceden ese tipo de grupos subversivos que quieren como a su fuerza acomodar las cosas. Yo les diría nada más, traten de mirar muy bien en diferentes aspectos sobre estas reflexiones, porque quedarse solamente con una y darla por seguro
pues nomás no. Miren, ahorita yo voy a tener que entrar al aire, pero sí reflexionen un poquito más sobre ese aspecto. Y ya no me va a dar tiempo para hablar, pero si se esperan después de la hora, platicamos un poquito más sobre esas cuestiones. Sí, porque pues... Y entonces... Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Vientos huracanados. Sí, dicen que ¿por qué evito hablar de estos temas? No evito hablar de estos temas, criaturas. Miren, es que ustedes ya se quedaron atorados ahí con esta cuestión del Papa, de las críticas al Papa y demás, y están sacando temas que ya hemos hablado nosotros antes aquí y que también pues, se los hemos expuesto y todo porque dicen que el Papa y otras cosas más. Yo solamente les voy a invitar a que ustedes consideren sus reflexiones, porque digo, no es el tema. Salió por todo esto de la división y ahorita también con lo de San Juan Crisóstomo y demás cosas. Porque me están sacando otra vez lo del Pachamama y eso ya nosotros lo hemos hablado varias veces y pues muy posiblemente no les ha tocado escucharnos. Yo les he hablado un poco sobre aquel acontecimiento del Papa y relacionado con lo del Pachamama. También con lo del nacimiento. Yo nada más quiero invitarles a ustedes para que tengan un discernimiento objetivo. Yo no sé a quién se dedican ustedes a escuchar regularmente con base a lo que presentan como información o noticias. Pero a veces puede ser muy riesgoso escuchar solamente un punto de vista o una opinión y generarse con base a esa opinión un juicio o un criterio. Entonces, hay que escuchar también diferentes puntos de vista. Regularmente, si yo estoy más afín de escuchar este comentario, esta opinión, y con eso me quedo, ya no escucho otros. Y los otros no me gustan, no me gusta cómo lo hacen, no me gusta cómo lo comparten, y ya de ahí. Pero eso evita también que te formes un criterio objetivo. Yo de las personas que, por ejemplo, regularmente critican al Papa, escuchan regularmente a cierto tipo de personas y no escuchan a otros. Escuchen a otros también para lo que sean opiniones también equilibradas, porque ustedes pueden decir que su opinión es verdad, e incluso personas, incluso yo mismo, puedo decir que tengo la verdad cuando, ni estoy en el Vaticano, ni estoy a un lado del Papa, pero formo lo que vendría a ser una opinión con un discernimiento o con una reflexión que nos puede llevar a encauzarnos o encontrarnos con la verdad, que apegarnos a estas cosas que a veces, así es, no, esto, lo otro. Esto está desviado. Por eso escuchen a lo que vendría a ser otras opiniones. Yo lo que sí les podría decir nada más ya para cerrar este punto con que están enfocándose mucho con lo del Papa es, tanto en el Vaticano como aquí mismo en la capilla o en cualquier parroquia, hay grupos que se dedican a sembrar cizaña. Si en el caso del mismo nuestro Señor Jesucristo, dentro de su mismo grupo, había uno que no solamente sembraba cizaña, sino que incluso fue capaz de entregarlo a las autoridades romanas, si en el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo había uno que no será en la actualidad con muchos Judas hasta dentro del mismo Vaticano que acomodan las cosas para hacer ver mal a alguien. Este que entregó a Jesús hizo que una turba de gente, una multitud, quién sabe si más grande que la que se juntó en la multiplicación de los panes, lo cierto es de que lo asediaban, lo golpearon, le arrancaron la barba y lo hicieron ver como
el gran estafador, el gran rufián. Imagínense, después de que le dio de comer, después de que sanó a tantos, porque así actúa el demonio. Y si en el caso de nuestro Señor Jesucristo tuvo ese tipo de cosas, también habrá en el Vaticano y también hay en las parroquias. En las parroquias hay grupos cizañeros, carroñeros que buscan. Entonces, por eso no crean ustedes que todo lo que les han dicho con relación a que el Papa promovió, por ejemplo, es el ritual del Pachamama, que es lo que ahorita lo que más sacan, como si él hubiera dicho, a ver, tráigansela, vamos a rendirle culto a esta ídola pagana y demás. Pues no, o sea, también uno tiene que analizar las cosas y no hacer juicios como si nuestras palabras fueran verdaderas. Y ya nada más para cerrar esa cuestión, ¿sí? Ándenles, pues, ya es que después platicamos. Es que ya en otro programa sí hablamos más extendidamente, ¿verdad? Pero ahorita estamos con el Santoral todavía que ni lo terminamos y ya son 37 minutos después de la hora. Hoy día, lunes 13 de septiembre. Y no es que le saque, pues es que hay temas que nos enfocamos y ya después. Pero aguántenme las carnitas, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Hoy día 13 de septiembre, la iglesia nos presenta a San Julián, presbítero del siglo IV, allá en Turquía. También la iglesia allá en Francia, la iglesia tiene presente a San Litorio, obispo, dice que murió en el año 371. La iglesia allá en la Galia tiene presente a San Emiliano. San Emiliano dice que murió en el año 374. En África, la iglesia tiene presente a San Marcelino. San Marcelino, mártir, dice, murió en el año 413. También allá en Francia, la iglesia tiene presente a San Maurilio, obispo. Dice que murió en el año 453. Dice que se enfocó este obispo por desterrar las supersticiones de los campesinos, supersticiones que florecen como la cabeza de Medusa cuando le cortan una de las serpientes y aparece otra y demás. Las supersticiones de ayer, de hoy, se mezclan y hacen una pelotera que qué bárbaro. También la iglesia, ya en Francia, tiene presente a San Amado. San Amado. Hay personas, ¿verdad?, que tienen el nombre de Amado todavía en la actualidad. Aquí había un seminarista, nada más que pues ya dejó el seminario. No sé si se fue a casar o se fue a una diócesis, porque también a veces pasa. Amado se llamaba. Entonces yo les decía, no, mira, cuando tú digas que estás a punto de morirte sin haber amado, yo te lo traigo y lo vas a ver y ya no puedes decir, ay, me morí sin haber amado. No, aquí está. A ver, Amado, preséntate, ¿verdad? O sea, murió en el año 600. Ay, qué simplón. Oh, pues, hombre, pues es día lunes, pues para que se pongan las pilas, hombre. San Amado murió en el año 629. Ay, Gustavo Tapia dice que no le entendió el chiste. Ay, Gustavo Tapia está dormido. La iglesia el día de hoy tiene presente a San Venerio. San Venerio murió en el siglo VII. Y por último, allá en la Galia, la iglesia tiene presente a otro amado. El otro era del año 629, murió. Este otro amado murió en el año 690. Son dos amados. Y es que... Ay, Gustavo Tapia, es que ¿cómo te explico esto de lo del amado, sin ver amado? O sea, ay, es que chiste explicado ya no tiene chiste. Oh, Dios mío santo, bueno. Oiga, por cierto, hablando de la fe, el día de hoy el Evangelio nos presenta a este capitán romano que tenía fe en que Jesucristo, tenía un criado muy enfermo, y mandó a unos jefes de los judíos, a uno de los ancianos judíos, para que le dijera a Jesús, que solamente lo dijera y que con una palabra suya su criado sanaría. Y con eso se quedó así asombrado. Jesús dice,
En Israel no he encontrado a un hombre, a una persona con tanta fe como la de ese capitán romano. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en cuestión de la fe. Qué grande es tu fe. ¿Qué tienes que hacer para aumentar tu fe? ¿Qué haces todos los días? Ahí te lo dejo, señores, señores. Vámonos una pausita y ahorita regresamos. Entero, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor, de pecador. Y no nos vamos. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo, 46 minutos. Miren, no quiero seguir más porque me iba a enfocar en la cuestión de la fe, cómo aumentar la fe. Pero ciertamente la fe se ve amedrentada, se ve dilatada, se ve debilitada, se ve aflojada con lo que vendrían a ser nuestros cuestionamientos, a veces que no tienen la par. Porque aquí ya estoy viendo que se metieron ya. Primero empezó con lo del Papa, los ataques y las críticas al Papa. Y también ahorita con lo de la vacuna. Yo sí veo mal que se manipule esto de la vacuna con la fe. Son dos cosas separadas. Por ahí anda, por ejemplo, una muchacha que a fuerzas quiere meter lo de la vacuna con la fe. Digo yo, miren, hay personas que se quieren vacunar, hay otras que no se quieren vacunar. Lo de la vacuna es una responsabilidad moral de cada quien, así como vacuna de la polio, del sarampión, así como la vacuna del tétanos, así como la vacuna de cualquier tipo de vacuna. Ahorita está esta que está causando, por culpa de algunos, tremendo revuelo, que la vacuna que trae el chip, que la marca de... Miren, a ti te podrán poner incluso una marca en la cabeza, en la frente, la marca del 666. Eso podrá estar en tu piel. Pero mientras no esté en tu corazón, tú no eres pertenencia de Satanás. A ti te podrán poner en todo tu cuerpo la marca del 666, que es un número simbólico, ni siquiera es un número perteneciente al demonio. Es un número simbólico y ese es el problema con la gente, que muchos piensan que eso se llama superstición. Lo mismo que pensar que el número, ¿cuál es el número tú que dicen que es supersticioso? El número 13. Creo que también el 13, ¿no? Que viernes 13 y creo que en algunos aviones no hay asiento 13. Sí es el 13, ¿verdad? Eso es superstición. Los números como tal no tienen una fuerza, ni siquiera tienen un poder. Tú te dejas influenciar por lo que te has dejado meter en el corazón. Que el 666, un día me toca comprar una casa y tiene el 66. ¡Ay, no, yo no la compro porque ese es el número del diablo! Y la gente va a decir, ese es el número del diablo y el 6 es un número simbólico. Ni siquiera es el número 666. Entonces, con relación a esto de creer que la marca del diablo está en la vacuna, te pueden marcar con lo que sea, pero mientras tu corazón no se lo hayas abierto al demonio, a lo mejor no tienes ninguna marca y tu corazón, tu vida ya se la abriste al demonio. Sin marca, eres del lado de la oscuridad. Pero personas que se dejan llevar mucho por la superstición y todo eso. Entonces, yo lo que veo aquí mal con relación a lo de la vacuna es eso, de que todo lo quieren manejar. Al rato hasta la misma comida nos van a querer manejar, que si comes esto eres del diablo. Que incluso nosotros miramos la polémica que se arma en
los Hechos de los Apóstoles con relación a lo de la comida. Porque en la comida decían que eras impuro si comías carne que era inmolada a los ídolos. O sea, si comías esa carne, tú ya te convertías en un pagano. Y ahí la polémica se dio. Entonces dicen, pues a ver, eres impuro también si comen los animales impuros. Ya viene ahí el sueño que tuvo Pedro. San Pedro tuvo ese sueño y ya dice, no, es que no hay animales impuros. Ah, pero entonces, ¿cómo en el Antiguo Testamento se dice que son impuros y que si tú comes de los animales impuros, quedas impuro? Y ya también con relación a la carne de los ídolos. La carne que se ofrecía a los ídolos y después se la daban a los demás, decían, pues, la carne de los ídolos y ya vendrá también nuestro Señor Jesucristo a aclarar esas cosas, ¿no? Diciéndoles, no hace impuro lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre, salen las envidias y demás. Pero sí, solamente mencionando este punto, está muy mal que personas que se dicen católicas estén manipulando a que las personas o las demás otros tomen una acción que no tiene que ver nada con la fe. Si están del lado de la favor de vacuna, si no te vacunas, entonces no eres cristiano. Y están otros que pareciera ser que son los más abundantes, los que están en contra de la vacuna, que señalan y critican a los que se vacunan. Y que hay muchas personas que sufren de eso. Y porque tienen una fe débil, tienen poco discernimiento, porque esa es la neta, tienen poco discernimiento, poco criterio y se dejan manipular. No tiene nada que ver la cuestión de la vacuna con cuestión de fe, que si te ponen ahí andan preocupados que, es que el gobierno ya nos va a poner un chip y ya lo traen, ya traen el chip. Está en el celular, está en su tarjeta de crédito. Los gobiernos no tanto como tal, aunque ellos tienen acceso a lo que son las empresas, las compañías. Las empresas, el teléfono, si tú traes prendido el teléfono y todo, las empresas de los teléfonos, las compañías, sabes a dónde vas, saben a qué horas entras al baño. Y con el GPS ya te mueves 5 metros y ya saben dónde estás. O sea, las empresas, ni siquiera el gobierno puede tener acceso. Y por eso han agarrado a aquellos que pertenecen a grupos delictivos, con un minuto que prendan el teléfono. Aquí en México, por ejemplo, hace un tiempo que agarraron la mano con ojos. Era un fulano que se dedicaba ahí. Prendió un minuto prendió en la madrugada su teléfono. Ya tenían el número detectado y decían, este es el número del fulano de tal. Y lo prende en la madrugada para hacer un minuto. Con un minuto que lo prendió, lo detectaron. Y el gobierno se mete a las empresas y le dice, a ver, pásame el número de este fulano de tal. Y empiezan a rastrearlo y lo detectaron y llegaron y lo agarraron. Tú andas preocupado que porque el gobierno ya desde que, si no quieres que te rastreen, vete allá al rancho, métete allá en un cerro y ya ni con eso. Mandan mendigos drones, ya los drones llegan a donde quiera, con el satélite ya enfocan, si vas a ir a hacer baño, hasta allá mismo van a estar mirando. Y luego si tienen ese tipo de lentes que alcanzan a mirar así por encima, pues van a investigar tu vida. Cómo eres tan importante tú. Cómo eres tan, no, tu vida. Pero ahí están las personas, muchas personas haciéndole caso a unos que están haciendo una manipulación con respecto a las cosas de la vida. Y con eso iniciamos hablando el programa con esto de los manipuladores emocionales, y estas personas a veces tienen ese control. Hay muchos que tienen ese control emocional que llevan a las personas. Yo iba a hablar de la fe y mire ya por dónde nos fuimos, nada más porque tocamos ahí un tema, pero tenga cuidado, oiga. Pregunte por aquí, por allá, no se quede con una sola idea, ni con la mía solamente. Analícelo, piénselo, porque si no, usted va a ser así un controlado de primera. Y pues el diablo trabaja de muchas maneras y con muchas personas, y a veces el diablo se viste de luz para controlar a la gente. Ay, Dios mío santo. Pues ya nos vamos, criaturas del Señor. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, pero el tiempo ya no da para más. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa.
Quiero ser para ti, Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar,